Buenos días a todos. Hoy estamos en Tarragona, en el Baixcamp, y hemos venido a visitar el Arthropods Park, el parque de los artrópodos. Venid conmigo para descubrir más información. Y aquí encontramos a la doctora Garrido Muniz, una experta sobre artrópodos. Buenos días, doctora Garrido Muniz. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas, Fran. Adelante. A ver, cuéntenos un poco Bien. más sobre los artrópodos. Bueno, los artrópodos es una clase de animales y es el filo más numeroso y diverso. Está formado por animales invertebrados que son celomados. Esto significa que el celoma es una cavidad que se forma durante el desarrollo embrionario y es la segunda en aparecer. Es exclusivo de animales triblásticos y bueno, es un tipo de clasificación en la que podemos incluir a los artrópodos. Los artrópodos tienen algunos de sus subfilos, serían los insectos, que son el animal más numeroso que hay entre todos los estudiados, representan más o menos un 80% de todas las especies animales conocidas, los arácnidos, crustáceos y miriápodos. Esos son los principales. Y luego encontraríamos otro subgrupo que son los chifosuros y son muy poco conocidos porque únicamente existen 5 especies, así como curiosidad. Cuéntanos más. Seguidme para descubrir más cosas sobre los artrópodos. Mirad lo que tenemos aquí, acercaros. Pero no es anticoño, que te muerde. Aquí tenemos un escarabajo. Es un insecto, también de los artrópodos. Y aquí tenemos una experta que nos explicará un poco más sobre este tipo de insectos. Este es el escarabajo de la joya. Es un insecto de la familia de los bupréstidos de la orden de los Coleopters, que es la orden más grande de los animales. Una curiosidad de este animal es que puede llegar a dormir durante 50 años para luego despertarse y vivir solo 2 años más y morir. Además, puede detectar incendios que se encuentran a más de 80 kilómetros de distancia, ya que tienen en la parte inferior de su cuerpo unos órganos llamados sensillas que detectarían la radiación infrarroja que emiten los incendios. De forma que los insectos pondrían sus huevos en los árboles quemados y así las crías no tendrían competencia a su alrededor al nacer. ¡Qué casualidad! Ahora iremos en busca de más artrópodos. ¡Vamos! Dora, 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 la exploradora. ¡Acércate, coño! ¡Pero no que te muerde! Pues sácalo, coño. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Explícanos. Bueno, pues aquí tenemos a Plutela chilostela, también conocida como palomilla dorso de diamante. Es un insecto del orden de Lepidoptera y de la familia de Plutelidae. Es conocida por ser una gran causante de plagas en las plantas del género Brassica, como es la mostaza, la col rizada o la colza. Y algunas de las técnicas biotecnológicas que se han usado son las TIE, que son la técnica del insecto estéril, que haría que los insectos se reprodujeran, pero sin crear descendencia. Y también otro método es hacer insectos macho transgénicos que transmitirían una característica letal a las hembras descendientes, causando su muerte. En este árbol filogenético podemos observar cómo los artrópodos son animales protostomados y que tienen un fuerte parentesco con moluscos y anélidos. Los artrópodos son organismos pluricelulares. Entre todos los grupos de organismos pluricelulares, los artrópodos forman el grupo que más éxito ha tenido en nuestro planeta, tanto en número de especies, número de individuos o número de ecosistemas conquistados. Tienen más
de 1 millón de especies, lo cual significa que el 80% de todas las especies animales conocidas son artrópodos y habitan en todo tipo de medios, ya sean marinos, terrestres y aéreos. Y aquí nos encontramos con la doctora Camargo, una especialista sobre los artrópodos, que nos va a contar mucha información relevante sobre los Todos son artrópodos. mandíbulas terrestres de tamaños pequeños y su nombre indica numerosos pies, aunque en realidad son apéndices locomotores del tórax, unirramios de estructura sencilla, tienen un par de antenas y la mayoría son nocturnos. La respiración es con tráqueas y la reproducción es por sexo separado. Y existen dos más, aparte de estos que están aquí, que son los paurópodos y los sínfilos. Tengo una foto para mostrarlo. Son los primeros, son ciegos, lo cual no tienen ojos, son poco conocidos, muy numerosos y muy pequeñitos, de 2 milímetros de longitud de máximo. Tienen antenas bifurcadas y no tienen ni aparato circulatorio ni respiratorio. Y los sínfilos tienen 12 pares de patas. Son cosmopolitas, lo cual les gusta viajar mucho porque son muy comunes, y ambos son detritívoros, es decir, que les gusta alimentarse de materia orgánica en descomposición. Estos últimos se caracterizan por presentar un segundo par de maxilas fusionadas en un labio complejo. También existen los más comunes, que son los 100 pies y los 1000 pies. Los 1000 pies tienen entre 20 y 400 pares de apéndices, mientras que los 100 pies son entre 15 y 173. Estos son carnívoros, mientras que los 1000 pies son herbívoros, lo cual pueden estar en el mismo sitio porque no compiten por la alimentación. Los carnívoros tienen aguijones con glándulas venenosas para atrapar la presa. Son de desarrollo anamórfico y epimórfico, mientras que todos los demás solo son anamórfico, lo cual tienen los estados juveniles presentan menos segmentos que los adultos. Y los 1000 pies tienen un tegumento calcificado y los demás blando. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Como podéis observar, ya se ha hecho de noche. También existen ciertos artrópodos que son nocturnos, es decir, que desarrollan su actividad durante las horas de oscuridad. Aquí presenciamos un magnífico ejemplar de langosta. Hemos despertado al experto Josep Bayarri, que nos explicará un poco más sobre este tipo de artrópodos. Punto. Los artrópodos son un filo de animales que presenta tejidos, todos los cuales están ubicados bajo la cutícula, la cual se forma a partir de secreciones de quitina por parte de las células tegumentarias. Esta estructura, que tiene función de protección, debe ser mudada cada cierto tiempo para permitir el crecimiento correcto de los artrópodos, en un proceso llamado ecdisis. Además, las células musculares de los artrópodos están unidas a este exoesqueleto a partir de imaginaciones del mismo denominadas endoesqueleto. Bien, y en lo que comporta el aparato digestivo podríamos afirmar que es recto y simple, conformado únicamente por 3 regiones. La primera, el estomodeo, la cual correspondería al extremo anterior del tubo. Por su parte tenemos el mesodeo, que conformaría la parte intermedia derivada del endodermo y donde se produce la secreción digestiva y una mayor absorción de nutrientes. Y por último tendríamos el protoctodeo, que conformaría el extremo posterior del tracto digestivo. Como curiosidad, además, podemos añadir que algunos crustáceos, como pueden ser las langostas o los centollos, pueden vivir hasta 10 días fuera del agua. ¿Y cómo lo hacen? Pues simplemente usan su propia saliva para humedecer las tráqueas y evitar así morir por ahogamiento. En un país multicolor nació una abeja bajo el sol. Bueno, Frank, yo te voy a hablar de algunas curiosidades de los animales, de los artrópodos. Y bueno, te voy a empezar hablando por los escarabajos, que junto con los gorgojos son el mayor grupo de insectos. Alguna curiosidad de los escarabajos es que, por ejemplo, es uno de los insectos, es el insecto más pesado, el escarabajo Goliat africano, que puede alcanzar los 100 gramos, lo que serían 2 huevos de gallina. Y también el escarabajo Hércules, que realmente es escarabajo rinoceronte, es el insecto más fuerte, pudiendo llegar a levantar 800 veces su propio peso, o sea, una barbaridad. Luego, otra curiosidad, por ejemplo, ya si nos pasamos a unos bichos un poco más familiares, las moscas y los mosquitos,
solo pican, o sea, cuando nos pica un mosquito, solo nos pican las hembras, los machos no, los machos se alimentan solo del néctar de las flores y en cambio las hembras necesitan los nutrientes que tenemos en nuestra sangre para producir los huevos, o sea, que los machos no nos molestan, son solo las hembras. ¿Qué más? Por ejemplo, si tenías curiosidad por saber cuál es el insecto más largo, son algunos tipos de insecto palo, como el que aparece en la película de Bichos, pues como ese, y puede llegar a medir unos 35 centímetros. Y finalmente nos vamos a las arañas, que bueno, son de las más conocidas y uno de los animales más temidos para lo pequeñitos que son, bueno, relativamente, porque la araña más grande es la tarántula Goliat, que vive en Sudamérica y puede llegar a alcanzar unos 28 centímetros de un extremo a otro de sus patas extendidas. Debemos matarlas con furia. De insectos pequeñitos, sino que se alimenta de lagartijas, pájaros, de otras arañas, incluso de pequeños mamíferos como ratones. O sea que si no quieres tener ratones en tu casa, ya sabes, ponte una araña Goliat y te desaparecerán. Los artrópodos son organismos protostomados. Su exoesqueleto está formado por cutícula, un material no celular secretado por la epidermis. La cutícula varía en los detalles de su estructura, pero generalmente consiste en 3 capas principales. La epicutícula, una fina y encerada capa externa que impermeabiliza el resto de las capas y confiere una cierta protección. La exocutícula, que consiste en quitina y proteínas químicamente endurecidas, y la endocutícula, que consiste en quitina y proteínas no endurecidas químicamente. Aquí nos encontramos con Alberto, un experto en artrópodos desérticos. Los artrópodos presentan un tipo de simetría bilateral, que como podemos ver en esta imagen, al hacer un corte longitudinal, cada parte del cuerpo es simétrica con respecto a la otra. Es decir, que tienen 2 partes iguales, el lado izquierdo y el lado derecho, y tienen simetría entre esas 2. Los artrópodos poseen un sistema circulatorio abierto. Los vasos sanguíneos de los artrópodos pueden variar de tamaño, desde muy pequeños hasta cubrir la totalidad del cuerpo del artrópodo, cambiando así también las funciones de esta. Como por ejemplo, en crustáceos, la sangre transporta el oxígeno, mientras que en insectos no hay transporte de oxígeno, sino que el intercambio de gases se produce directamente con el aparato respiratorio. El sistema circulatorio de los artrópodos es abierto y consta de una serie de vasos que depositan el fluido hemolínfico en una cavidad general del animal, denominado hemoceloma, donde ahí se produce toda la irrigación de los tejidos y el intercambio de gases y intercambio de nutrientes. Aquí tenemos un escorpión, que es un orden de artrópodos de la clase de los arácnidos. Su cuerpo se estructura vagamente en 2 segmentos denominados tagmas. Un tronco, prosoma, que contiene la boca, los ojos, el cerebro, los quelicíferos, pedidalpos, patas y sostiene las extremidades. Esta tiene las pinzas con las cuales puede atacar y defenderse. También estos se pueden dividir en otros 6 segmentos que contienen los quelicíferos, que es en lo que se utiliza para triturar los alimentos. Y también tiene un abdomen, opistosoma, el cual presenta una cola acabada en un aguijón que contiene las glándulas venenosas, también utilizado para la defensa y el ataque a la presa. Ahora, había traído también una araña. ¿Dónde está la araña? Las arañas son el ave más numeroso de la clase arácnida. Todas son depredadores, generalmente solitarias y pequeños animales. Tienen glándulas venenosas en los quelicíferos, de las pincitas de la boca que no han mordido, con las que parizan sus presas. Producen seda que crecen las telas de araña, que utilizan para construir tranzas, tapices sucias y sellarse por el viento. Su cuerpo se divide en 2 regiones o tagmas: prosomas, cefalotoras, que es donde se insertan los ojos simples, la cara ventral sale de la boca, entre otras cosas, junto a otros apéndices, y el opistosoma en el abdomen, y tiene el mismo número de apéndices, es decir, un par de quelicíferos, un par de pedidalpos y 4 pares de locomotores. En el opistosoma albergan su extremo posterior glándulas secretígenas que escalan en el exterior formando hileras, que es como producen la cera. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en nuestra visita al Arthropods Park, el parque de los artrópodos, donde hemos aprendido y descubierto muchas curiosidades sobre los artrópodos. Mientras tanto, yo soy Frank de la Jungla y me despido aquí. Hasta el próximo capítulo.
Visita a Robots Park. Tengo una sorpresa para ti, una de verdad, con confeti de verdad, del bueno, la última bolsita. ¿Qué? Sorpresa. Spider cerdo, hace lo que un Spider cerdo hace. ¿Puede columpiarse en una red? Pues no puede, es un cerdo, atención, es un Spider cerdo.